¿Cómo están, chiquillos de tercero medio? Bienvenidos a esta nueva etapa. Comenzamos una nueva etapa de clases online a través de este sistema y del trabajo que estamos desarrollando habitualmente. Les doy la bienvenida a esta ya tercera clase, de tercer videíto de la clase, y hoy día vamos a trabajar principalmente la temática del análisis de texto, ¿ah? Hoy día nuestro objetivo es reconocer en un texto periodístico los recursos que utiliza el emisor. ¿Ya? En eso nos vamos a centrar principalmente en nuestra clase del día de hoy, así que les pido que pongan mucha atención. Pero antes de comenzar, quisiera primero que todo hacer mención un poco a lo que estuvimos trabajando antes de salir de estas vacaciones especiales que tuvimos de invierno, y especialmente estas dos comprensiones lectores que yo les dejé. Una que tenía que ver con el texto Restos de Carnaval, y la otra con el control lector, que era de Un Mundo Feliz, ¿cierto? De Aldous Huxley. En ese sentido, en primer lugar, quiero mencionar que con respecto al texto lectura, la lectura, ¿cierto?, de Restos de Carnaval, hay que mencionar que yo les dejé tres preguntitas, ¿cierto?, acerca de este texto, que recuerden muy bien, estaba relacionado con el tema de la recepción, ¿cierto? De la teoría de la recepción, como lo vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Y que hacía referencia al efecto que puede producir en nosotros cualquier hecho o cualquiera situación que nos toque vivir, ¿cierto? Y un poco en eso iba enfocado este desafío de poder ver de tal manera cómo en la protagonista de este cuento, el carnaval en ella ejercía un cierto efecto, ¿cierto? Y es así, es como en toda nuestra vida, que cada momento que vivimos, cada situación que nos encontramos, incluso un libro, una canción, un poema, nos puede llegar y nos puede comunicar algún sentimiento en especial. Y es un poco lo que hacía referencia este concepto de la teoría de la recepción o la estética, como lo estábamos mencionando en el capítulo anterior. En ese sentido, entonces, frente a estas tres preguntitas que yo les mencionaba, las respuestas que ustedes tenían que tener eran las siguientes, ¿cierto? Frente a la primera pregunta, que hacía referencia, ¿cierto?, al carnaval, la respuesta tenía que ir en torno a que para ella, ¿cierto?, para la protagonista, el carnaval era un momento de nacimiento, ¿ya? Y las calles tenían un cierto sentido, adquirían un sentido especial y le transmitían sentimientos muy especiales. Por eso a ella le gustaba también, o le generaba algo, el carnaval. En la segunda pregunta, ya que había que un poco contrastar, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo el carnaval con su situación de vida, ahí hay que mencionar principalmente que la protagonista en la casa vivía una tensión y una preocupación por la salud de la madre, ¿cierto? Pero el carnaval cumplía la otra función, la de fantasía, y de alguna manera era la libertad que ella tenía de su propia realidad. ¿Ah? Y ahí está nuevamente el concepto de libertad que hemos estado trabajando en esta primera parte. Y la última pregunta, con respecto a aquello que representaba el símbolo de la libertad, era el disfraz. Porque con el disfraz ella era otra persona, y especialmente una persona que ella quería, entre comillas, ser, que era representar una mujer más adulta, ¿cierto? Una niña más grande. Y por eso le llama mucho la atención este niño de 12 años que se acerca a ella de manera muy especial, ¿cierto? Ahí están las respuestas de estas tres preguntitas que tenían que ver con esta estética, decíamos, de la recepción y cómo el carnaval le afecta a esta protagonista. Y las preguntas del control lector del Mundo Feliz las vamos a dejar para conversarlas en el momento en que nos encontremos vía online, ¿cierto? A través del Zoom, así que muy atentos a ese momento. Los invito entonces a que sigamos trabajando en esta unidad del día de hoy, que tiene que ver con el análisis crítico de un texto periodístico. Bien, ahora sí vamos a trabajar esto que yo les tenía preparado, que tiene que ver con un recordatorio principalmente con los géneros periodísticos, ¿ya? En este sentido, quiero que vean en esta panorámica que les estoy mostrando lo siguiente. Aquí vemos algún recordatorio, ¿cierto?, de los textos periodísticos. Son tres los géneros periodísticos, ¿cierto? El informativo, el de opinión y los interpretativos. Los informativos son aquellos que son objetivos, como ustedes bien saben, ¿cierto? Transmiten información de manera objetiva. Los de opinión incluyen un pensamiento o un punto de vista subjetivo. Y los interpretativos mezclan las funciones informativas y de opinión. Y para cada una de estas categorías aquí tenemos nosotros claramente definido cuáles.
para los informativos, la noticia y el reportaje, para los de opinión, la editorial, el artículo y la columna, y los interpretativos, ahí encontramos nosotros la crónica, la entrevista y la crítica que se puede hacer sobre algún determinado tema. Frente a esto, ¿cierto? Nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de texto periodístico en particular que responde a las características de la mayoría de los textos periodísticos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en todo texto periodístico, y aquí nos vamos a centrar principalmente en el texto llamado de información, el texto informativo, vamos a encontrar estos elementos esenciales, lo que podríamos nosotros llamar como, ¿cierto?, el epígrafe, que está sobre el titular que aparece acá, y la bajada de título. El reportaje, que es lo donde nosotros nos vamos a centrar ahora, ¿cierto? El reportaje mantiene estos tres elementos, el epígrafe, el titular y la bajada. Los mantiene para que así lo podamos identificar como un texto periodístico, ¿ok? La única diferencia, y lo vamos a ver acá, la noticia, como ustedes pueden ver en este ejemplo de la diapositiva, es que es breve, ¿cierto? Puntual. En cambio, el reportaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que es mucho más extenso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí específicamente en esta diapositiva nos vamos a centrar en lo que es el reportaje, que es principalmente un texto que aborda con mayor profundidad, con mayor reflexión y de una manera analítica, aquí aparece también revisado, ¿cierto? De manera analítica, eh, lo que es un hecho, ¿cierto? O un fenómeno periodístico. ¿Ya? Generalmente un reportaje amplía una noticia, porque incluye, como bien dice acá, ¿cierto?, mayor profundidad, análisis, puede incorporar también, por ejemplo, entrevistas, puede incorporar algunas citas, fuentes de investigación, etcétera, elementos que ayuden a entender con mayor razón una noticia, ¿ya? Y, como yo les decía, es mucho más extensa, ¿cierto? Conserva algunos elementos propios de la noticia. Aquí tenemos, por ejemplo, el epígrafe y tenemos también el titular, ¿cierto? Y después viene el desarrollo de la noticia. Este es un fragmento, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto? Mucho más amplio, pero además viene firmado, ¿cierto? Y el año en que se editó, se publicó este reportaje. Por lo tanto, esa es la gran diferencia y con eso nos vamos a centrar porque lo que vamos a leer hoy día, lo que ustedes van a tener que trabajar también es un reportaje que aparece ahí en su libro de lenguaje. Así que muy atento a lo que vamos a revisar a continuación. ¿Les parece? Así que sigan escuchando y viendo lo que tengo preparado para ustedes. Muy bien. Esta es nuestra segunda parte de lo que vamos a trabajar en el día de hoy y esta segunda parte está enfocada a lo que tiene que ver con la interpretación, ¿ya? Porque yo les mencionaba, ¿cierto?, al comienzo que nosotros vamos a trabajar hoy día lo que es cómo leer un texto e interpretar un texto periodístico, que también tiene que ver con lo que estamos trabajando acerca de este efecto estético, ¿ya?, que puede producir, porque también la vida, los acontecimientos nos pueden producir un efecto estético importante. Y un reportaje también pues, nos puede llegar de alguna determinada manera, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a la interpretación de un texto? A la interpretación de un texto nos enfrentamos de distintas maneras, ¿cierto? Y yo aquí les preparé una diapositiva que quiero que veamos porque es bien interesante con respecto a cómo acercarnos a la crítica de un texto periodístico. Si ustedes observan ahí, ¿cierto? Hay tres pasos. El primero tiene que ver con que debemos observar las palabras y las expresiones del autor, ¿cierto? Poner mucha atención, por ejemplo, a lo que es las palabras formales o informales que utiliza, las coloquiales, esas más amistosas, las ironías, los sarcasmos que puede utilizar, ¿cierto? El doble sentido a lo mejor que puede utilizar el emisor al escribir un texto o al emitir un texto. El segundo punto tiene que ver con el emisor, cómo se refiere al ambiente o al personaje del cual habla en su texto. También puede haber una referencia, ¿cierto? ¿Qué palabra utiliza? Puede ser elementos subjetivos, valóricos, en fin, que está utilizando el autor. Y en tercer lugar, ¿con qué palabras o modalizadores, verbos, adjetivos se refiere el emisor a la audiencia, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué palabras utiliza hacia el lector, hacia el receptor de su discurso? Con respeto, con cercanía, con distancia, en fin.
Estos pasos son importantes que los apliquemos cada vez que nos acercamos a una lectura crítica. ¿Por qué? Porque aquí viene la gran pregunta que siempre el alumno se hace, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? ¿Para qué sirve? Bueno, una lectura crítica, primero que todo, sirve para revelar cuál es la intención de un determinado mensaje, ¿ya? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca ese mensaje? Y aquí yo puse algo muy importante que tiene que ver con la ideología, ¿cierto? Si hay alguna ideología oculta en ese texto, ¿ya? Otro elemento importante tiene que ver con que nos sirve también para revelar la intención o el propósito de un hablante al emitir un discurso. El hablante propiamente tal, el que escribe el texto, el que lo pronuncia, ¿qué intención tiene al momento de emitir su texto? A lo mejor nos muestra algún referente cultural, también una ideología particular, una manera de pensar, ¿cierto? No sé. Esto finalmente nos lleva a tener una mirada más atenta y analítica de los mensajes a los cuales nos enfrentamos en los medios y en todo ámbito de acción. Y esto es lo más fundamental y lo que ojalá ustedes recalquen y lo anoten ahí en su cuadernito, tiene que ir con eso. O sea, tenemos que tener siempre una mirada atenta, una mirada crítica hacia todos los discursos a los cuales nos enfrentamos, sea escritos u orales, porque hay una intención, hay una intencionalidad, hay una finalidad, hay un objetivo que persigue el autor y eso es lo que tenemos que tratar nosotros de buscar. Eso es lo que ahora nos vamos a adentrar nosotros en lo que viene a continuación, que quiero que le pongan mucha atención porque es bien interesante y quiero que lo compartamos todos juntos en esta oportunidad. ¿Les parece? En esta tercera parte y final nos vamos a referir en esta tercera parte y final al texto que vamos a tener que analizar. Y primero que todo, ¿cierto? Mencionar que en esta segunda lección, que lleva por título "No puede uno esperar lo que le digan que haga", esta frase es bien interesante para reflexionar esta segunda lección, ¿cierto? La primera lección estaba referida al texto de Clarice Spector sobre el carnaval, y esta segunda lección hace referencia a esta frase: no puede uno esperar lo que le digan que haga. En la página de su libro, como ustedes pueden observar ahí, eh, estamos ya en la página 14 del libro de lenguaje, con el que estamos trabajando. Vamos a mencionar que hay un contexto bien particular, porque este texto que vamos a ver tiene que ver con un soldado japonés, ¿ya? Y Japón, bueno, Japón en el siglo XX, comienzo del siglo XX, como ustedes pueden observar ahí en la página de su libro, fue un poderío bastante importante a nivel militar, político, y llegó a alcanzar importantes momentos en la historia universal. Ustedes pueden ver ahí que en el año 1936, ¿cierto? El imperio japonés, ¿cierto? Firmó un tratado con Alemania. En el año 1937 invadió China, ¿cierto? Además, en el año 1941 el imperio atacó la bahía de Pearl Harbor, ¿cierto? Esta bahía norteamericana, haciendo un gran estrago en la marina norteamericana, algo que muchos dicen que todavía no se ha podido recuperar Estados Unidos de esta situación. Entonces estamos frente a una situación de guerra, ¿cierto? Una situación de batalla, de conflicto militar. ¿Cómo será la experiencia de un soldado, creen ustedes, que ha estado en la guerra? ¿Ya? ¿Cómo será la experiencia? ¿Cómo es la instrucción de un soldado? ¿Ya? Yo les invito un poco a que ustedes piensen esto un ratito antes de seguir con la otra parte de esta reflexión, para que ustedes pues se pongan a leer el texto que a continuación les voy a entregar. Pero antes de eso, quiero que pongan atención a esto que les quiero mostrar con mucha atención. Una de las cosas que ya sabemos en esta reflexión que tenemos en el día de hoy acerca del análisis de un texto periodístico, ¿cierto? Es que el personaje de nuestro reportaje es un soldado, y específicamente un soldado japonés, ¿no es cierto? Yo quiero invitarlos a que reflexionemos en torno a la figura de este soldado, de un soldado, porque el soldado tiene una cierta instrucción, ¿cierto? El soldado se construye también de acuerdo a unas ciertas instrucciones. El concepto de libertad para él está un poco cuestionable, ¿cierto? Es un poco cuestionado. Ahora lo hemos visto también con este último que ha estado pasando en nuestro país. Pero quiero invitarlos a que leamos un poemita cortito de Nicolás Guillén, que es un cubano que falleció en el año 1981, 89, perdón, 1989 falleció Nicolás Guillén. Él es un poeta. Y miren y escuchen este hermoso poema que él compuso, que se llama Soldado aprende a tirar, ¿eh? O podríamos decir en términos más chilenos,
soldado aprende a disparar, ¿cierto? Y escuchemos estas dos estrofas que menciona. Dice, soldado aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Desde abajo has de tirar si no me quieres herir. Abajo estoy yo contigo, soldado amigo, abajo codo con codo sobre el lodo. Para abajo no, que allí estoy yo, soldado, aprende a tirar. Tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Estas dos estrofas, Nicolás Guillén plantea una manera de ser soldado, ¿ah? Veamos con atención, por ejemplo, hay referencia a un lugar específico, a una posición, por ejemplo, desde abajo has de tirar si no me quieres herir, ¿ya? Porque abajo estoy yo contigo, ¿ah? Abajo, el suelo, ¿cierto? Un poco quiere decir que de alguna manera el soldado es del pueblo, ¿cierto? Es de la gente, viene de abajo. Por lo tanto, a él no le correspondería, ¿cierto? Disparar hacia abajo, porque él viene de ahí, porque él está con él, ¿cierto? Sino que desde abajo hay que disparar hacia arriba, ¿ya? Es interesante lo que dice, y aquí en los últimos versos dice, abajo, codo con codo sobre el lodo, abajo, codo con codo sobre el lodo, ¿cierto? Están juntos sobre el lodo, suciedad, ¿cierto? La sociedad misma, ¿cierto? La mugre que genera la vida cotidiana, ¿cierto? De ahí somos los dos, dice, ¿cierto? Entonces, quizás esto nos hace pensar un poco cuál es la determinación de un soldado. ¿Cómo será la determinación de un soldado, por ejemplo, cuando le dicen que ya terminó la guerra? De eso quiero que hablemos ahora a continuación de esta última parte de esta clase que tenemos en el día de hoy. Jóvenes, estamos ya en la última parte de nuestra clase de hoy y aquí estamos con la lectura. Esto es lo que ustedes van a tener que analizar críticamente, interpretar críticamente según la estructura que yo les dije, ¿cierto? Les recomiendo que subrayen las palabras, que subrayen los términos para que así lo puedan trabajar. Este texto está en la página 15 y las siguientes, tienen que leerlo completo. Es un reportaje, se llama Hiro Onoda, el soldado que siguió peleando en una guerra que había terminado hace casi 30 años. Ese es nuestro titular del reportaje, como lo habíamos visto también delante. Y aquí tenemos la bajada. Dice, estuvo décadas en la selva convencido de que la Segunda Guerra Mundial aún no terminaba. Ni los anuncios con megáfonos ni los mensajes lanzados por avión podían convencerle de lo contrario. Creía que era una trampa del enemigo para capturarle. ¿Qué creen ustedes? Mira, ¿qué, qué cosas dirá, qué cosas habrá pensado este soldado? Realmente muy significativo. Los invito entonces a que puedan ustedes desarrollar la actividad. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, lo van a leer completo y van a subrayar aquellas palabras en donde el emisor se manifieste o presente algún tipo de de postura frente a lo que está diciendo, ¿ya? Algún verbo, algún adjetivo, algún término en particular que él utilice, ¿ya? Para decir si le interesa o no le interesa lo que está mencionando. También van a subrayar aquellas palabras que hablen del protagonista, cómo trata, por ejemplo, el emisor a Hiro Onoda, ¿ya? ¿Qué palabras utiliza para hablar de él? ¿Cómo lo menciona? Puede ser el gran soldado, o el insignificante soldado, o el soldadillo, en fin, no sé, ustedes van a ir subrayando. Y por último también subrayen cómo se refiere a nosotros, a los lectores, este periodista, este reportero que hizo este reportaje, ya, que ahí aparece su nombrecito, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? En la página 15. Entonces pongan ahí qué características da a conocer acerca del receptor. A lo mejor nos trata con respeto, a lo mejor nos ningunea, a lo mejor, no sé, vean ustedes cómo lo realizan. Yo les voy a dejar tres preguntitas en el Classroom acerca de este texto, ¿ya? De Hiro Onoda, el soldado que siguió peleando en una guerra que había terminado casi 30 años. Así que atentos al Classroom y me las reenvían a través de Classroom también las respuestas para que la podamos conversar la próxima vez que nos juntemos. Bien, chiquillos, niños y niñas de tercero medio, aquí estamos cerrando ya nuestra tercera clase online
y esperamos que trabajen, ¿cierto? Importante que se acerquen al texto en la página 15 de su libro de lenguaje, contesten las preguntas que yo les voy a dejar en el Classroom, que son preguntas de análisis, pero principalmente que tienen que ver con cómo ustedes analizan críticamente este texto periodístico. ¿Les parece? Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, la próxima clase. Recuerden que tenemos clase de Zoom en esta semana, así que para que ustedes puedan estar conectados. Que les vaya muy bien y nos reencontramos muy pronto.